Hola a todos. Continuamos con las experiencias de misión tenidas en Guayaquil y me gustaría ir hablándoles de algunos de nuestros colaboradores. Hoy quisiera hablarles de Patricia. Patricia es una mujer que conocimos al poco tiempo de iniciar la misión en la zona del Fortín y ella vive en una zona que se llama Flor de Bastión, que es peor todavía que la del Fortín. Es una zona de invasión que no está, las calles no están asfaltadas, es todo lodo, barro. Las casas, la mayoría en ese momento eran de caña, que están además construidas en lomas, y cuando empiezan las lluvias pues es muy común que incluso pues se les venga abajo las casas, se derrumbe todo y se queden pues sin lo poco que tienen. Es una zona también en la que está muy fuerte el tema de la lucha de bandas por el control del territorio para el narcotráfico, para la venta de droga. Y hay una miseria material y moral muy fuerte. Al poco tiempo de tener el comedor y la misión de Santos Justo y Pastor, pues nos pidieron comenzar también un comedor en esa zona de Flor de Bastión que se llama Comedor San José. Y allí la mujer que se encarga, que es la responsable de ese comedor, se llama Patricia. Y a ella la habíamos conocido unos años antes, como 2 años antes, en los que el párroco también de esa zona nos pidió visitar algunas familias y también ver la posibilidad de apadrinarlas o de ayudas médicas. Y nos puso en contacto con Patricia, que cariñosamente la llamamos Pati, que estaba en la pastoral de salud y era la responsable de coordinar las visitas a las familias más necesitadas, sobre todo a los ancianos. Cuando la conocimos, pues la primera visita la hicimos con ella y nos impresionó muchísimo su modo de actuar con los enfermos y con los ancianos. Se manifestaba muchísimo cariño y a la vez mucha firmeza, una firmeza que la permitía educar también a las personas y ayudarlas a esforzarse por mejorar, por tener todo más limpio, pero a la vez lo hacía con una caridad exquisita, sin que ofendiese o sin que hiciese sentir dolida a la persona a la que estaba a veces corrigiendo, ¿no? También, pues era de una entrega muy grande, porque cuando a la persona a la que visitaba era una persona anciana, así de una forma muy sencilla, sin darse a notar, enseguida comenzaba a limpiarle todo, si tenía que bañarla, la bañaba, le cortaba las uñas, le hacía la cama. Era un esfuerzo enorme el que hacía continuamente por ir ayudando a todos los enfermos. A mí me impresiona porque es una mujer laica, está casada, tiene 3 hijos, pero combina pues su vida familiar, su vida esponsal, con la pastoral, ¿sí? Con su vida espiritual, su relación con Dios y su entrega. Pues ella personalmente ha experimentado que Dios le pide donarse a los enfermos, ¿no? Donarse a Dios a través del servicio a los enfermos. Y lo hace, pues evidentemente se nota que es Dios actuando a través de ella. Durante los 2 años de apadrinamientos y luego con el comedor íbamos viendo la calidad de esta mujer, ¿sí? Y también cómo su relación con el Señor era muy intensa y muy cercana, muy tierna, y esa relación con el Señor pues era lo que a ella la enseñaba, cómo tratar a los demás, cómo entregarse a los demás. Pero me gustaría sobre todo contar cómo fue su actitud a lo largo del 2020, cuando fue la pandemia del COVID. Las hermanas que estábamos en Guayaquil no teníamos la posibilidad de la misa, porque pues el obispo había tomado la decisión de que no se podía celebrar públicamente la misa, y para no quedarnos sin el Santísimo vimos que teníamos que irnos a Manabí, porque allí se había permitido al párroco que al menos las hermanas estuviéramos presentes. Entonces, una preocupación muy grande para nosotras era precisamente las familias apadrinadas, porque sabíamos que si ya era dura su situación normal de cada día,
durante la pandemia que menos podían ir a comprar porque también se habían cerrado todos los negocios y todo, y pues que iban a llegar a pasar una situación desesperada porque no iban a poder conseguir los alimentos, y sobre todo esas personas que dependían en gran manera de la canasta de alimentos que le dábamos mensualmente. Entonces, bueno, pues cuando nos marchábamos llamamos a los distintos colaboradores de las distintas zonas a ver si ellos estaban dispuestos a, si querían, seguir con esa labor. Y cuando llamamos a Patti y le dijimos, mira Patti, lo siento, nos vamos de Guayaquil, nos preocupa la situación de las familias apadrinadas, ¿qué hacemos? Y ella, vamos, inmediatamente dijo, uy, no, hermana, a mí no me da miedo, yo me pongo en manos de Dios, y si ustedes siguen ayudando económicamente, yo me encargo de la compra, me encargo de organizar las canastas y de la entrega. A mí me encantó porque lo dijo sin hacerse la héroe, lo dijo con mucha sencillez, como esto es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Yo nosotras la hicimos reflexionar sobre la situación para que estuviera segura si quería hacerlo y que no se sintiese forzada. Le dijimos, mira, pues pasa esto con el COVID, hay posibilidad de contagio, mira, a ver, nada, no le daba igual cualquier precaución que le dijéramos. Ella decía, hermana, yo me pongo en manos de Dios y yo lo voy a hacer. Sí que le pusimos la condición, bueno, pues de que fuera prudente en el sentido de que tuviese cuidado, que se lavase, bueno, todas las medidas que decían que había que tener de prevención y de higiene. Y durante 4 meses casi que pasaron hasta que pudimos regresar a Guayaquil, ella continuamente, no solo la semana que tocaba la entrega de canastas, que bueno, ese tiempo la ampliamos y dimos 2 por mes, sino que continuamente todos los días, si ella sabía que alguien había caído enfermo, ella se iba a la casa, le atendía, le hacía la compra, le limpiaba la casa, estuvo entregándose con un olvido de sí misma impresionante. Así que bueno, pues cuando a los 4 meses regresamos, una de las primeras cosas que hicimos fue llamarla por teléfono. Y yo recuerdo que me cogí el teléfono y casi sin voz y como muy ahogada, con la respiración entrecortada, cuando yo le pregunto, ¿qué tal, Patti? ¿Cómo ha ido todo? Pues me empieza a decir, muy bien, hermana, muy bien. Y yo, claro, yo digo, pero Patti, ¿qué te pasa? Y dice, no estoy bien, me cuesta un poquito respirar, pero estoy bien. Entonces, bueno, pues yo llamé a Carolina, que es otra de las misioneras, otra de laica que nos colabora con grupos misioneros, que es médico, y su esposo también, y nos fuimos a casa de Patricia a ver cómo era eso de que estaba muy bien, pero que no podía respirar. Cuando Carolina la auscultó, me dice, hermana, hay que hacerle una radiografía de los pulmones inmediatamente porque yo creo que tiene neumonía. Entonces, bueno, pues la llevamos a un centro de salud donde pudieron hacerle, en un hospital donde le pudieron hacer la radiografía, y cuando Carlos, el esposo de Carolina, que había estado durante toda la pandemia en UCI tratando los casos de COVID, justo en el hospital en el que él estaba era el hospital piloto de casos de COVID, vio la radiografía de Patti y dijo, esta mujer, o sea, tiene que ingresarse inmediatamente. Dice, porque sus pulmones están peor que mis enfermos de UCI. Así que, bueno, pues con un poquito de resistencia, porque no quería ir al hospital, ni su esposo tampoco quería que se fuera, porque, bueno, pues los medios en el hospital público tampoco eran muy buenos, estaba muriendo mucha gente, pero era la única forma de intentar que no se muriese y bueno, pues se la llevó. Cuando fue al hospital resulta que no había camas en ninguna de las plantas, tampoco en UCI, que era donde realmente tenían que ingresarla, y se quedó en un pasillo, en una camilla, durante semanas, en esa camilla, en el pasillo, y ella luego nos contaba cómo iba viendo que moría cada una de las personas que estaban situadas a sus lados, pero ella no moría. Y un médico, al ver la radiografía, después dijo, esta mujer respira y yo no sé cómo respira. Dice, porque tiene tan afectados los pulmones que no tiene sentido que esté respirando por sí misma. Ella muy sencillamente decía, yo creo que el Señor me llevó a mí allí para que yo pudiese rezar por los demás enfermos que estaban.
Entonces, bueno, uno de los días, lo antes que pudimos, conseguimos los permisos para poder entrar al hospital y como las hermanas allí somos ministros extraordinarios de la comunión, le pudimos llevar el Santísimo. Ella no sabía que íbamos a ir. Entonces fue impresionante la escena que nos encontramos, ¿no? Cuando el doctor Carlos consiguió hacernos pasar y ya pudimos llegar a la zona donde estaba ella en la cama, nos la encontramos un poquito incorporada y con una servilleta de las que le habían dado para cuando comía. En la servilleta de papel había hecho nudos y había hecho un rosario con esa servilleta. Entonces, cuando nosotros llegamos, pues estaba rezando el rosario con los nudos de la servilleta y con una sonrisa enorme. Y al decirla que llevábamos al Santísimo, pues era preciosa su mirada, cómo miró al Señor, cómo se sobrecogió de la alegría y del amor y de la emoción de poder recibir al Señor, hasta el punto de que en el momento de darle la comunión era tan evidente pues la intimidad de la que gozaba del Señor, que el doctor me miraba y me decía, es como si nosotros, pues como no debiéramos estar aquí, como si estuviéramos de sobra. Con ese recogimiento y con esa ternura ya recibió pues al Señor sacramentado, ¿no? Después de unas semanas más ya salió de la UCI y ya la recuperación era en la casa. También pues todos los domingos íbamos a llevar a la comunión y cuando podíamos íbamos allí a rezar un ratito con ella y todo su deseo era poder regresar a visitar a los enfermos. Todavía estaba convaleciente, todavía tenía gran parte de los pulmones que no funcionaba bien, pero siempre decía, hermanas, ¿y cuándo vamos a los enfermos que nos están necesitando? Hermanas, ¿cuándo vamos a llevar las canastas que la gente lo necesita? Y claro, al hacerla caer en la cuenta de que ella todavía no podía, que tenía que esperar al menos 2 meses, pues nos miró muy seriamente y dijo, hermanas, yo si no sirvo, yo me muero. Si no sirvo, me muero. Entonces, para nosotras eso fue una enseñanza muy grande, ¿no? Como esa mujer había experimentado pues la llamada de Dios a darse a los demás por amor a Dios y por amor a las almas, y al no poder hacerlo experimentaba que con eso era con lo que se acababa su vida. Ella decía, yo no me muero por el COVID, hermana, yo me muero si no sirvo. Y es la espera que más larga se le hizo, más larga que el tiempo en el hospital, se le hizo el tiempo de espera en la que no le dejábamos ir a visitar ni ir a entregar las canastas porque necesitaba recuperarse de la neumonía bilateral que ya había estado pasando. Entonces, pues nada, cuando ya se recuperó, se ha seguido entregándose como si no hubiera estado enferma. Se quedó con el corazón afectado también, pero ella actúa como si no tuviese nada. Ella tiene claro que tiene que entregarse y ella dice, yo cuido a los pobres del Señor y el Señor me cuida a mí. Y como tiene esa confianza absoluta en el Señor, no mide la entrega. Yo una vez leí una frase que yo creo que la decía mucho también don Juan Antonio Reig Pla, el obispo emérito de Alcalá de Henares, que decía, quien tiene al Señor no mide la entrega, porque como lo tiene todo, pues es capaz de entregarlo todo. Pues así era y es Patti, una gran colaboradora de grupos misioneros del Hogar de la Madre. En los próximos programas pues les explicaré un poquito más sobre ella o de otros voluntarios también que aun siendo laicos y teniendo sus familias pues tienen una entrega muy intensa al servicio de Dios y al servicio de los más necesitados. Esto es todo por hoy, que el Señor les bendiga, hasta la próxima.